15ª etapa. Islas de Cabo Verde, Sanlúcar de Barrameda. Salida el 13 de julio de 1522, llegada el 6 de septiembre de 1522. Navegando a vela, el camino a España desde Cabo Verde no pasa por las Islas Canarias, como habría sido lo más interesante para la victoria. En esa franja se encuentran alisios constantes en dirección suroeste, de modo que es un camino cerrado para un velero. El camino de vuelta se conoce como Volta do Mar Largo, Volta do Largo o Volta da Mina, y fue descubierto en el siglo XV por los portugueses en sus viajes de exploración de la costa africana. Consiste en cruzar la banda de alisios en dirección noroeste hasta las Azores, o más adelante, en función de cómo afecte el anticiclón que siempre encontraremos por allí, para después virar al este camino de Portugal. El Cano sigue fielmente esta ruta. Tendrá que atravesar el archipiélago de las Islas Azores, que no suponían peligro pese a también ser portuguesas, puesto que era la ruta normal para la vuelta desde América para los barcos españoles. El viento le ayuda y lo hace a gran velocidad, sin cruzarse con ningún barco. Pero están ya en agosto y el anticiclón de las Azores les deja sin viento a los pocos días. Pasan una semana sin apenas avanzar. Están ya cerca de la gloria, pero la desesperación y el agotamiento por las bombas de achique, que deben hacer funcionar noche y día, les están dejando exhaustos. Al fin se levanta el viento y navegan hacia el Cabo de San Vicente. Todavía pasan 14 días, pero al fin, el 4 de septiembre, divisan el cabo y 2 días después, el 6 de septiembre de 1522, entran al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Los sanluqueños ven llegar una nave escorada, parcialmente desarbolada, y de la que asoman 18 escuálidos hombres, flacos como jamás hombres estuvieron, según cuenta el Cano, que les dicen ser los supervivientes de la Armada de Magallanes, y que vuelven de haber dado la vuelta al mundo cargados de especias. Les acompañaban al menos 3 indios de las Islas Molucas, de los 13 que habían embarcado en Tidore 9 meses atrás. La ciudad se presta a atenderlos. Con varias embarcaciones les ayudan a entrar al Guadalquivir, y aunque es de suponer que allí no les faltó de nada, nos consta incluso cuál fue la comida que se ocupó de pagar la casa de contratación en este primer momento. 12 arrobas de vino, 75 hogazas de pan y roscas, 1/4 de vaca y melones. Nuestro siguiente conferenciante es periodista, escritor, locutor y divulgador. David Sentinella es miembro del podcast La Escóbula de la Brújula, en Podium, Cadena SER. Ha compaginado su trabajo en prensa escrita, redactor jefe de la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Con el mundo de la radio ha trabajado en Radio Euskadi, Radio Voz.radio, y de la televisión, redactor, guionista en Euskal Televista y Telecinco. Es autor, entre otros, libros de Más allá de la vida, Cúpula Planeta y El enigma de las momias, que ha sido traducido a varios idiomas. Vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológica, SEIP. También ha sido reportero y guionista en varias series documentales y director editorial de la colección Investigación Abierta, de Ediciones Nautilus. Estudió Ciencias Empresariales por la UPV,
técnico en tratamiento digital de imagen por la EUMA, y máster en radio y televisión por la TAI y máster en marketing digital por la IMBS. Hoy nos propone una conferencia muy interesante. Os dejo con ella. Su título, Sueños premonitorios. Bueno, pues muchas gracias. Primero, lo que quiero es agradecer a José David Flores y a Miguel Rodríguez la invitación para participar en este congreso. Es un placer. Muchísimas gracias, chicos. Esperemos que la tecnología se porte bien, al menos porque, bueno, quiero contaros muchas cosas y con el hándicap del tiempo, que siempre corre en contra, bueno, pues ya es suficiente, ¿no? Así que vamos a liarnos con un poquitín con la tecnología y que nos haga caso. Y como reza el título de la conferencia, voy a hablaros de sueños. Los sueños son una parte muy importante del ser humano. Pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo y cuando lo hacemos, accedemos a ese otro mundo, una realidad que está íntimamente relacionada con nuestro inconsciente, que posee un lenguaje propio, el de los símbolos, y en el que somos capaces de descifrar claves que no podemos entender ni interpretar en estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. No cabe duda de que buena parte de estas imágenes oníricas constituyen símbolos y arquetipos universales de nuestras emociones más profundas. Y aunque existen numerosos libros y manuales sobre clasificaciones e interpretaciones de sueños, el análisis final de la actividad onírica depende de las circunstancias que rodean al soñador y de su forma de concebir el mundo físico. A menudo, los sueños nos transportan a tiempos y lugares remotos o a lugares fantásticos en los que encontramos a personas y objetos, bueno, pues que no son familiares, aunque normalmente aparecen transformados y donde podemos hacer cosas que nos resultarían imposibles de realizar en estado de vigilia, tales como vemos en la imagen, como volar, por ejemplo. A veces, incluso tenemos la sensación de que, de repente, poseemos un conocimiento profundo, como una revelación, algo que daría sentido a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia. Aunque, bueno, llega un momento en el que, desgraciadamente, al despertar, o bien esa visión desaparece, o bien se vuelve totalmente incoherente, confusa y hasta sin sentido. También, en ocasiones, durante el sueño, nos sentimos horrorizados, cual pesadilla, al ver que no podemos movernos, que somos incapaces de realizar cualquier acción y que estamos paralizados ante un peligro inminente. Y digo durante el sueño, y lo he resaltado, porque no me estoy refiriendo a la parálisis del sueño, que es un trastorno diferente en el que la persona presenta una incapacidad de efectuar cualquier movimiento nada más despertarse, como si la mente se despertara, pero el cuerpo siguiera dormido. Pues estos sueños y otros muchos que consideramos como pesadillas son causados por influencias psicológicas complejas que provienen básicamente de nuestro pasado, que habitan guardados en cajones de nuestro inconsciente y que en estado de vigilia pueden traducirse en miedos, en fobias o en traumas. Pero existe otra clase de sueños muy sorprendentes, inquietantes, que parecen predecir acontecimientos futuros, que desafían incluso la dimensión espacio-temporal y cuya base posiblemente esté conectada a las mismas antiguas creencias de las que surgió la adivinación. Me estoy refiriendo, evidentemente, a los sueños premonitorios. Estos sueños suelen estar envueltos en un simbolismo difícil de interpretar, ya que no hacen referencia a experiencias pasadas,
Se trata de mensajes que conectan con nuestro inconsciente y que nos advierten de peligros o nos revelan claves que pueden ser importantes e incluso trascendentales para nuestra vida. Sin duda alguna, todos vivimos sueños que reflejan determinados aspectos del futuro. A pesar de esto, la mayoría de ellos nos pasan desapercibidos debido principalmente a dos factores. Uno, a nuestra escasa memoria onírica. Y dos, al escaso valor que le damos a lo poco, bueno, pues que llegamos a recordar. Haciendo un poco de historia, la oniromancia, ese arte que por medio de los sueños se pretende adivinar el porvenir, surge desde el momento en que el ser humano tomó conciencia de los sueños e intentó interpretar su significado. Desde la antigüedad se pensaba que los sueños eran manifestaciones divinas en las que los dioses permanecían en contacto continuo con las personas que los adoraban y creían que a través de ellos se podían percibir pues, sucesos futuros y para ello inventaban métodos, bueno, más o menos complicados para llegar a su interpretación. Uno de los manuscritos más antiguos que se conservan es el papiro Chester BT3, también conocido como el libro de los sueños egipcio. Y es, bueno, pues un manual para la interpretación de los sueños que viene a tener unos 3.200 años de antigüedad. Es decir, pertenece al periodo ramesina de la 19ª dinastía. De los más famosos sueños premonitorios que guardan una relación histórica, hay dos que guardan una relación directa con el país de los faraones. La historia del primero tiene lugar hacia 1400 a.C. y tiene por protagonista a un faraón, a Tutmosis IV. Ojo, que en aquella época solo era un joven príncipe, aunque no era el primogénito. Él tenía dos hermanos mayores que fallecieron... que fallecieron, como digo, antes de subir al trono. El relato cuenta que un día, cansado de la cacería, se sentó a la sombra de la esfinge, que estaba casi todo, con todo su cuerpo cubierto por la arena, y se quedó dormido. Entonces, según narra la leyenda, la esfinge le habló en sueños y le dijo que si le rescataba de las arenas del desierto, le prometía que sobre su cabeza llevaría la corona blanca y roja, lo que representa ser el faraón del Alto y del Bajo Egipto. Tras ese sueño, Tutmosis hizo quitar la arena y mandó restaurar la esfinge. Y entre sus patas erigió una estela, la conocida por la estela del sueño, en la que, como vemos aquí, se narra el sueño que tuvo dormido junto a la gran esfinge. A cambio, según cuenta la estela, la esfinge le convirtió en el siguiente faraón. Bien, el otro sueño egipcio al que hago referencia es el sueño premonitorio del faraón que José, el hijo de Jacob y Raquel, supo interpretar y que aparece en el Génesis del Antiguo Testamento en la Biblia. El faraón, cuenta la leyenda, que soñó con 7 vacas gordas seguidas inmediatamente de 7 vacas flacas que devoraron a las gordas. Luego se le aparecieron 7 espigas llenas de granos, pero también a continuación se le aparecieron 7 espigas resecas, estaban vacías y que se comieron a las primeras. José lo interpretó como que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de carestía, lo que permitió al faraón abastecer, bueno, copiosamente los graneros durante la época de bonanza para poder salvar de este modo de una muerte segura a su pueblo durante
el periodo de sequía. Y si nos vamos a la antigua Babilonia, allí existían sacerdotes con el único objetivo de entrevistarse con esos seres divinos que supuestamente se manifestaban mientras las personas dormían. Un sueño premonitorio relacionado con Babilonia lo encontramos también en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el que este profeta explica el episodio en el que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el que aparecía una gigantesca estatua. Esta estatua tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las caderas eran de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro sin mezclar. Entonces, en el sueño, vio como una piedra caía rodando hacia la escultura, chocando contra los pies y fragmentando el barro, lo que hizo desmoronarse y romperse todo el gigante, toda la estatua, ¿no? La explicación que le da el profeta Daniel es que la estatua, como vemos en la imagen, representaba el imperio, cuyo conjunto de reinos con el tiempo se va desmembrando hasta su total destrucción. Y por cierto, de ahí viene la expresión un gigante o un ídolo con pies de barro. Si os fijáis, hemos hablado de premoniciones y de profecías. La diferencia entre ambas está en que cuando se habla de profecías, se trata de un don sobrenatural inspirado por Dios, es decir, dentro del ámbito religioso. En India o en China, los sueños servían a menudo como medio de diagnóstico para predecir enfermedades. Para estas tradiciones orientales, los sueños son, a grandes rasgos, etapas de metamorfosis. Según Lao Tse, filósofo clave, por supuesto, en la creación del taoísmo, él decía, un pensamiento causa un sueño. Por eso, los pensamientos del día se reflejan en los sueños y son el resumen de cómo está el cuerpo y el espíritu de la persona que sueña. De estas escuelas milenarias se han derivado múltiples creencias, sectas, religiones. Todas le han dado una importancia vital a los sueños. Para el budismo, sin embargo, de todas las fases del sueño, cuando estamos a punto de despertar, poco antes de despertar, uno puede soñar con el futuro inmediato. Y justo en el momento que nos vamos a despertar, consideran que uno puede soñar con un futuro algo más lejano. De esta manera, bajo su punto de vista, nuestra conciencia almacén, que es donde guardamos nuestras impresiones del día, las experiencias, los recuerdos, pues esta conciencia almacén trata de llevar un mensaje hasta el estado de vigilia, que es donde estamos despiertos. Si nos vamos a hasta la antigua Grecia, allí aparecieron los oráculos con el fin de investigar e interpretar el significado de los sueños. El asunto era tan importante para ellos que incluso había personas que no realizaban ninguna acción ni ningún trabajo sin antes consultar a las sibilas. En cada oráculo había una diferente y cuyas respuestas eran consideradas incuestionables y sumamente importantes. El filósofo y matemático griego Demócrito, fundador del atomismo, que vivió allá entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo, creía que existían ciertas emanaciones de otras personas u objetos que podían introducirse en la conciencia durante el reposo, y de esta manera era como él consideraba que se podían producir los sueños telepáticos. Pero, bueno, todos aquellos
adivinos, druidas, sacerdotes, oráculos, sibilas, de esas civilizaciones antiguas que fueron investidos de, digamos, de ese poder de la adivinación y por ello respetados y admirados durante varios siglos, luego fueron condenados, desterrados, perseguidos y condenados a principios del siglo IV por el Concilio de Ancira y acusados, bueno, a lo que eran a 5 años de penitencia. E incluso en la cultura árabe, donde la adivinación de los sueños era aceptada como un medio válido para conocer el futuro, fue prohibida en el siglo IV por Mahoma. Si nos vamos hasta el siglo VII y siguiendo con esa represión, en este caso del Papa Gregorio II, él, bueno, pues endureció aún más la situación y ya no solo era años de penitencia, sino que castigaba con la muerte. Más tarde, ya en el siglo XVI, hubo, bueno, pues cierto aperturismo en lo que correspondía con la Edad Moderna y en aquella época existía una categoría que era conocido como el sueño divino o sueño teologal, que era para referirse a aquellos sueños premonitorios que tenían vigencia y relevancia dentro de ese momento histórico y que estaban, por supuesto, inculcados por Dios. Sin embargo, siguiendo esa tradición de desconfianza que había hacia el fenómeno, se cuestionaba la realidad de la mayoría de este tipo de sueños, basándose en la posibilidad de que fuera mientras dormíamos, ese sueño fuera el lugar adecuado para la intervención del demonio. Bueno, no quiero extenderme más con este apartado histórico. Creo que es suficiente para observar que en los tiempos precientíficos los sueños fueron considerados como mensajes sobrenaturales, como manifestaciones de poderes supraterrenos, estos fueran demoníacos o divinos, daba igual, ¿no? Y cuya interpretación estaba reservada solamente a unos pocos iniciados. Pero desde hace unas décadas, y siguiendo el concepto del inconsciente colectivo que desarrollara el médico psiquiatra Carl Gustav Jung, grandes investigadores en el terreno de los sueños plantean la hipótesis de la existencia de un campo de información que permea nuestra existencia y que a veces accedemos cuando tenemos este tipo de sueños proféticos. Esto es lo que está buscando la ciencia, pero, sin embargo, esto es algo que la tradición esotérica ya venía apuntando desde tiempo atrás y que se le conoce como archivos acásicos. Pero, creamos o no en lo que nos dice esa tradición esotérica, la realidad es que la actitud frente a la interpretación de los sueños ha cambiado, afortunadamente, en la actualidad, y se estudia y forma parte dentro del campo terapéutico de la psiquiatría y de la psicología, englobado con el término sueños anómalos. Hoy en día se considera que el sueño es una conversación con nosotros mismos, en la que el inconsciente nos enfrenta a problemas, a necesidades o cuestiones que nos atañen directamente. Para ello, utiliza un lenguaje simbólico, muy cinematográfico, que, a diferencia del que aprendemos conscientemente, es un lenguaje instintivo y común a toda la humanidad. Este lenguaje lo vamos modificando y lo vamos adaptando nosotros mismos a medida que vamos incorporando nuevos contenidos a lo largo de nuestra vida. Pero por más que lo hagamos propio y lo personalicemos, sus características esenciales permanecen inalteradas, pues, como ya definiera Jung, pertenecen a ese inconsciente colectivo de toda la humanidad. Estos símbolos
estos símbolos y conceptos son comunes a todos, aunque en realidad no seamos conscientes de ello ni conozcamos su significado. Jung llega a la conclusión de que existen dos grandes categorías de símbolos: los pertenecientes al inconsciente personal, elaborado por el propio individuo a través de la vida, y los pertenecientes al inconsciente colectivo de la humanidad, que son esos modelos básicos de la mente, arquetipos heredados que se repiten, se transmiten y se perpetúan en toda la especie humana a través de, bueno, pues de las vivencias, de las manifestaciones culturales y especialmente en los ritos, en los mitos y creencias más ancestrales. Cada uno de estos arquetipos que estoy mencionando tiene una estructura básica determinada en la que se apoya gran parte de esos métodos de artes adivinatorias desde la antigüedad hasta nuestros días. Pero, ¿significa esto que podemos establecer siempre un mismo significado, una misma interpretación a cada arquetipo que nos permita decodificar un sueño? Para muchos especialistas, no existe una única interpretación de un sueño. En El hombre y sus símbolos, Carl Gustav Jung escribía que la clave de los sueños y sus interpretaciones ya hechas, mecánicas, no tienen ningún valor. Los sueños son fenómenos totalmente individuales y su simbolismo no puede ser catalogado. Ninguna imagen simbólica puede tener un significado único, universal y sistemáticamente establecido. Bien, sirva de ejemplo el vuelo de un águila. La aproximación simbólica que aparece en muchos diccionarios de interpretación de sueños será el simbolismo de ese vuelo del águila será como un indicio del deseo de dominación. El psicoanálisis se inclinará más a entenderlo como la necesidad de afirmación de la potencia sexual. Pero, fijaros bien, para los indios del Amazonas, el águila es el animal que representa el poder del soñador. Por lo tanto, cualquiera de esas interpretaciones será posiblemente errónea si se intenta situar fuera de contexto y de la historia personal de cada individuo. Es decir, y esto que voy a decir es fundamental, la interpretación de un sueño no deja de ser una hipótesis expresada a partir de una metáfora, que esa metáfora es el sueño y por lo tanto solo tiene sentido para uno mismo. Las guías de símbolos, esos manuales, solo deben servirnos de una manera aproximada y nunca debemos tomar su interpretación con un sentido literal. Sin embargo, hay ocasiones, en especial dentro del ámbito de los sueños premonitorios al que nos estamos refiriendo, en que el mensaje del sueño, lejos de cualquier envoltura simbólica, resulta extremadamente realista. Veamos la experiencia de este personaje, Mark Twain. Todos lo conocemos, o cuanto menos nos suena su nombre. Antes de convertirse en un escritor famoso, con obras como Las aventuras de Tom Sawyer, El príncipe y el mendigo, Un yanqui en la corte del rey Arturo, cuando aún se le conocía por el nombre de Sam Clemens, él trabajó como aprendiz de piloto en el Pennsylvania, que era un barco de vapor que recorría el río Mississippi. Su hermano pequeño, Henry, trabajaba también como administrativo en el mismo barco. Pues bien, Sam un día fue a visitar a su hermana, que estaba en San Luis, y mientras estaba en esa ciudad, él tuvo un sueño muy vivido. Él vio un ataúd metálico apoyado en dos sillas y dentro de él vio a su hermano. Y sobre el pecho de su hermano había un ramillete de flores blancas
con una rosa roja en medio. Bien, unos días más tarde, de vuelta al barco, Sam, el hermano pequeño, tuvo una discusión con el piloto jefe y fue trasladado a otro barco, el Lacey. Su hermano, entonces, bueno, pues se quedó a bordo del Pennsylvania, que remontaba el río 2 días antes que el Lacey. Y cuando Sam llegó a Greenville, allí en Mississippi, supo que el Pennsylvania había explotado frente a la ciudad de Memphis y habían fallecido 150 personas. Su hermano, Henry, sin embargo, vivía aún, pero tenía todo el cuerpo lleno de quemaduras y eran muy graves. Sam entonces se pasó 6 días con sus 6 noches junto con él, junto a su hermano, hasta que murió. Entonces Sam, ya agotado, se quedó allí completamente dormido y cuando despertó, el cadáver de su hermano había sido retirado de la habitación y fue en su busca. Y entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Que lo encontró tal y como lo había visto en el sueño. Henry estaba en su ataúd de metal, apoyado en 2 sillas, pero fijaros, faltaba un detalle, las flores. Y mientras Sam estaba mirando el féretro, una señora mayor entró en la habitación con un ramillete de flores blancas y una rosa roja en el centro y lo dejó sobre el cuerpo de Henry y se fue. Como puedes ver, la visión de Mark Twain se había cumplido en todos sus detalles. Permitirme que beba un poco de agua. Otro caso dramático y muy conocido fue la revelación en forma de sueño que tuvo el obispo de los Balcanes, Monseñor Joseph Lani. El episodio, yo creo que todos lo conocemos, porque tuvo lugar en 1914, es conocido como el atentado de Sarajevo, un atentado al heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Este asesinato político fue el detonante que desencadenó la Primera Guerra Mundial. En la pesadilla que asaltó al Monseñor la noche del 27 de junio de 1914, Monseñor vio sobre el escritorio de su despacho una carta que llevaba el escudo de armas del heredero del trono, cruzado con un ribete negro. Al abrirla, fue testigo de un texto o de una escena terrible, ¿no? El archiduque, junto a su esposa, estaban sentados dentro de un automóvil cuando de forma inesperada un par de hombres armados se les acercan para dispararles casi a quemarropa. El texto de la carta decía, Su Eminencia, querido doctor Delany, mi esposa y yo hemos sido víctimas de un crimen político en Sarajevo. Nos encomendamos a sus oraciones. Y estaba fechada en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a las 4 de la tarde. Pues bien, al día siguiente, el obispo Delany recibió la noticia del asesinato de la pareja real a manos del nacionalista serbo-bosnio Gavrilo Princip. Y cómo no, aunque se trate de un caso archiconocido, no puedo obviar el sueño premonitorio de Abraham Lincoln al hacer esta pequeña relación de casos políticos, aunque sea de una manera breve. A pesar de lo que algunos creen, este caso no se trata de una leyenda.
hay pruebas, hay textos. Según relata en la biografía sobre el presidente que escribió este hombre, Ward Hill Lamont, que es amigo personal del presidente y su principal guardaespaldas, 3 días antes de que se produjera el magnicidio, el presidente Lincoln le relató un sueño muy extraño que había tenido una semana atrás. Ese sueño le tenía inquieto y de una manera u otra necesitaba contárselo a alguien de plena confianza. En el sueño, el presidente Lincoln estaba durmiendo en su cama de la Casa Blanca y se despertó por culpa de unos llantos lejanos. Después de unos segundos, él, decidió levantarse para investigar qué pasaba, así que se vio avanzando por el edificio, entrando en cada uno de los salones sin encontrar a nadie, hasta que llegó al llamado Salón Este. Y allí vio un gran catafalco y un ataúd con un cadáver dentro, con el rostro tapado, rodeado por varios soldados que estaban montando guardia y un grupo de personas que estaban ahí llorando. Entonces Lincoln, al no ver la cara del finado, se acercó a uno de los soldados y le preguntó: ¿quién ha muerto en la Casa Blanca? Y el soldado, tras una pausa, le contestó: el presidente ha sido asesinado. Bien, pues 10 días después de este sueño, tan solo 3 días desde que se lo hubiera contado a su amigo Lemon, el actor y simpatizante de la causa confederada, que era John Wilkes Booth, como parte de una conspiración aún mucho mayor, pues aprovechó la asistencia de Lincoln en la representación de la obra Nuestro Primo Americano en el Teatro Ford de Washington, saltó al palco del presidente y le disparó en la cabeza a las 10:15 de la noche. Lincoln no murió de forma instantánea. Permaneció en coma y murió aproximadamente 9 horas más tarde, pasadas las 7 de la mañana del 15 de abril. Y su cadáver fue colocado y se veló, adivináis dónde, ¿no? En el Salón Este, en un catafalco como el que describió en el sueño. Bueno, evidentemente, estos dos casos que he contado, tanto el atentado de Sarajevo como el de Lincoln, no se tratan de simples presentimientos, no se trata de un pálpito, de una corazonada. Estos son premoniciones en toda regla. Y eso significa que nos encontramos en terreno resbaladizo a la hora de buscar explicaciones racionales. Las premoniciones son un misterio de principio a fin. Y en realidad, a pesar de las diferentes investigaciones realizadas a lo largo de los años, todavía no sabemos a ciencia cierta si son un mero producto del azar, o sea, por pura casualidad, lo cual en ese caso nos lanza a hipótesis esotéricas, o si se producen por causalidad, es decir, nuestra mente, por decirlo de alguna manera, posee cierta información o conocimientos y en base a ellos proyecta una predicción. Y entre estas dos opciones, entre ambas opciones, podría haber una tercera alternativa. Una alternativa que surge de los esfuerzos de la propia ciencia para intentar explicar eso que llamamos presentimientos, y es relacionándolos con el inconsciente, o más bien con el lugar donde yace la conciencia. La hipótesis que plantean algunos científicos es la siguiente. Mientras que en el mundo consciente, en el estado de vigilia, el tiempo es lineal, es decir, se produce en una línea temporal perfectamente delimitada, presente, pasado, o sea, pasado, presente y futuro, nuestro yo inconsciente está en una dimensión ajena a cualquier línea de tiempo. De esta manera, el futuro
puede presentársenos en cualquier momento y en cualquier forma. Esta hipótesis vendría a dar explicación a los diferentes casos de sueños precognitivos o premonitorios. Y además coincide con la teoría de este señor, del ingeniero aeronáutico irlandés John William Dunne, que tenía sueños recurrentes que parecían predecir sucesos futuros y que planteara en el año 1927 los planteó recopilándolos en un libro que se llamaba Un experimento con el tiempo, An Experiment with Time. A modo de ejemplo, uno de los sueños que tuvo y que expone en el libro ocurrió en el año 1913. Y dice, la escena era un terraplén con una vía de ferrocarril. Supe entonces que el lugar se encontraba al norte del puente de Forth, en Escocia. Al pie del terraplén había una senda por la que la gente paseaba en pequeños grupos. La escena se repitió algunas veces, pero en la última vi que un tren que iba en dirección norte había caído por el terraplén. Vi varios vagones cayendo y bloques de piedra rodando. El suceso tendría lugar a mediados de abril de la próxima primavera. Bien, dice a mediados de abril. Pues el 14 de abril de 1914, el tren correo que se conocía con el sobrenombre de El Escocés Volador saltó el parapeto apenas unos kilómetros al norte de ese puente, del puente Forth, y cayó sobre el campo de golf desde 6 metros de altura. Bueno, como he dicho, el libro Un experimento con el tiempo es un ensayo sobre la precognición y la experiencia humana del tiempo. La teoría de Dunne, que elaborada a partir de todos esos años de experimentación con estados precognitivos inducidos y de sueños premonitorios, es que en realidad todo el tiempo es eternamente presente. Es decir, que pasado, presente y futuro están sucediendo al unísono, están sucediendo a la vez de alguna manera. Y la conciencia humana, sin embargo, en lugar de experimentarlo todo a la vez, lo hace de forma lineal. Bueno, otro gran escritor que tuvo un sueño premonitorio fue Charles Dickens. Bueno, aunque afortunadamente es de menor trascendencia a los de Dunne o de Mark Twain. Él, bueno, lo contó así de su puño y letra. Soñé que veía a una dama con chal rojo de espaldas a mí. Cuando se volvió, advertí que no la conocía y dijo, soy Miss Napier. Mientras me vestía, a la mañana siguiente pensé, qué cosa más absurda tener un sueño tan preciso acerca de nada. ¿Y por qué Miss Napier? Jamás había sabido de ninguna Miss Napier. Aquel mismo viernes, por la noche, estuve leyendo en la sala y después entraron Miss Boyle con su hermano y la dama del chal rojo, que me presentaron como Miss Napier. Lo que son las casualidades, ¿o no? Bueno, pues dentro de los sueños premonitorios podríamos establecer también otro tipo de sueños que pueden convertirse en una auténtica fuente de inspiración y de soluciones para algunos problemas científicos. Se trata o se les conoce como los sueños heurísticos, es decir, sueños que proporcionan la solución de un problema teórico o que ayudan en un descubrimiento. Seguro que cuando estoy hablando de ciencia y de descubrimientos, todos estáis pensando en Albert Einstein. Pues bien, Einstein le confesó a un amigo suyo, al poeta francés Paul Valéry, que la fórmula, esa famosa fórmula que revolucionaría más tarde la ciencia y con la que posteriormente desarrolló la teoría de la relatividad, la soñó
durante una siesta en el campo. Y otro caso es el del físico Niels Bohr. Él es el científico que descubrió el modelo del átomo y con quien, por cierto, Einstein, bueno, pues tuvo muchos debates científicos, ¿no? Pero antes de eso, cuando aún era estudiante, una noche tuvo un sueño en el que era transportado a un sol de gas encendido desde donde veía toda la Tierra. A su alrededor giraban varios planetas que estaban atados a ese sol por una especie de filamentos. A veces, él decía, el gas se convertía en sólido y los planetas giraban en torno al sol a una gran velocidad. Al despertarse, Born se dio cuenta de que había descubierto a través del sueño, os lo podéis imaginar, el modelo del átomo, que en aquellos momentos era objeto de grandes estudios. Su trabajo de investigación y este descubrimiento le valieron ni más ni menos que el Premio Nobel de Física en 1922. Y también es conocido este sueño, el sueño del químico alemán August Kekulé. A mediados del siglo XIX se conocía la fórmula molecular del benceno, pero no cómo se disponían los átomos en su estructura química. Cuando se encontraba estudiando esta estructura, Kekulé vio cómo los átomos que bailaban ante sus ojos formando largas filas se movían al final como una serpiente y de pronto vio como aquella serpiente se mordía su propia cola, creando el famoso símbolo de la alquimia conocido como ouroboros. Pues bien, finalmente, en base a ese sueño, Kekulé estableció la estructura de este anillo que veis del benceno. Pero bueno, la historia, aparte de estos casos, relativamente, en este caso, bueno, pues positivos, también nos ha legado otros que han supuesto un vuelco total en la sociedad. Ya no solo por la premonición, sino por el alcance devastador de la tragedia. Todos conocemos muchos de estos casos. El más conocido de todos, posiblemente por las películas, por la historia, por todos los sueños premonitorios que ha habido a su alrededor, sea el del Titanic. Muchas fueron las personas que afirmaron tener sueños premonitorios en relación con la tragedia del Titanic el 15 de abril de 1912. De todas ellas, una fue especialmente investigada por el doctor, el catedrático en psiquiatría Ian Stevenson, y esta investigación fue publicada en 1960 en la revista de la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica. Este caso, que lo resalto sobre el resto, es el caso de Conon Middleton, un hombre de negocios de Londres que soñó 2 noches consecutivas con el hundimiento del Titanic y viendo cómo todos los pasajeros, asustados, completamente aterrados, nadaban junto a la nave. Conon Middleton, él había adquirido su pasaje el 23 de marzo, aproximadamente una semana más tarde, es decir, 10 días antes de la fecha de partida, el 10 de abril, vio en su sueño al Titanic flotando, digamos, en el mar con la quilla al aire, como vemos en la imagen, y los pasajeros y su tripulación nadando a su alrededor. Bien, a la noche siguiente tuvo el mismo sueño. Todo esto le llevó, bueno, pues a miedo, porque, bueno, pues él iba a viajar en ese barco. Así que, bueno, pues hizo unas cuantas gestiones y decidió cancelar su pasaje 4 días después. De hecho, como consta en el registro de la compañía
naviera. Justo cuando recibió un cable de Nueva York confirmando que podía aplazar ese viaje de trabajo. Bueno, pues después de haber cancelado su pasaje, Conon Middleton comentó a los miembros de su familia y a sus amigos el sueño que había tenido del hundimiento del buque y existe constancia escrita del mismo. En el sueño, él decía tener la sensación de estar flotando en el aire por encima de todo ese naufragio. Conon Middleton nunca había tenido sueños de este tipo y, de hecho, no los volvió a tener nunca más. Aunque, bueno, afortunadamente, pues le salvó la vida. Otro caso, mucho más reciente, me llama mucho la atención. Casos de vuelos, los hay bastantes. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un caso también conocido donde fallecieron muchísimas personas. Se trata de en el aeropuerto de Canarias, en el aeropuerto de Los Rodeos. Pero este caso es el desastre del vuelo 191 y su protagonista es David Both, el hombre que vemos ahí en la imagen. En mayo de 1979, David Both, un oficinista de Cincinnati, en Ohio, él tuvo durante 10 noches consecutivas la misma pesadilla. Él era testigo de cómo un gran avión con los colores de los Estados Unidos levantaba el vuelo con problemas y de repente se inclinaba para acabar estrellándose en la pista con una enorme explosión de fuego y de humo negro. Cada día de esos 10 días que él iba teniendo el sueño, iba ganando en claridad hasta el punto en el que David era capaz de sentir la catástrofe con todos sus sentidos, es decir, podía oler el combustible e incluso sentir el calor de las llamas del incendio. David Both presentía que ese sueño era algo más que una simple pesadilla recurrente. Y el martes 22 de mayo de 1979 decidió advertir por teléfono al aeropuerto de Cincinnati. Con los datos que le ofreció, él dijo que se trataba de un avión trimotor de la American Airlines y dio una descripción del aeropuerto. Los expertos de la Administración Federal de Aviación trataron de adivinar, bueno, más o menos, aunque no con muchos frutos, de qué aeropuerto se trataba. Incluso la compañía aérea, la American Airlines, reforzó las medidas de seguridad en sus grandes aviones. Pues bien, al final, y estas imágenes que estáis viendo son reales, la noche del viernes 26 de mayo de 1979, un avión trimotor, creo que era un DC-10 de la American Airlines, se estrellaba al despegar del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Murieron 272 pasajeros y la tripulación, siendo hasta ese momento el peor accidente de la aviación norteamericana. Hubo un funcionario de la Administración Federal de Aviación, Jack Baker, que, bueno, él, teniendo todos los datos, se mostró muy impresionado por la precisión con la que David Both les había dado todo por teléfono, describiendo casi a la perfección cómo ocurriría el desastre. Y hay otro desastre, otra catástrofe que a mí me llama muchísimo la atención. Se trata de la catástrofe de Aberfan, un pueblo de Gales. Hay muchos casos de premoniciones relacionadas con esta catástrofe.
muchos de ellos relacionados con niños. Uno de ellos, Erin May Jones, era una niña de 9 años que vivía en este pueblo galés, en Aberfan, y la mañana del 20 de octubre de 1966, la niña se fue a su madre y le contó que había tenido una terrible pesadilla en la que el edificio de su escuela había desaparecido debajo de una gran masa negra que lo había aplastado. Al día siguiente hubo un desprendimiento en la montaña y 500.000 de toneladas de carbón se deslizaron sobre el pueblo minero. El balance fue de 140 víctimas mortales, entre ellas la joven Erin y todos sus compañeros de la escuela, que desapareció completamente sepultada. Fueron muchos los que afirmaron haber tenido, como decía antes, sueños premonitorios sin pensar en que realmente se iba a producir. Sin embargo, hay un psiquiatra londinense, este hombre, John Baker, él decidió investigar el tema en profundidad y halló más de medio centenar de estas premoniciones que parecían auténticas, porque habían sido además realizadas, por supuesto, con fechas anteriores al suceso, y además existían testigos o pruebas que lo testiguaban. Un detalle curioso: las premoniciones que iba teniendo la gente iban en aumento a medida que se acercaba la fecha fatídica y alcanzaron, digamos, un impresionante pico la noche de la víspera. Ese fue el día en el que mayor número de premoniciones hubo. A partir de este trabajo de John Baker, se creó la Agencia Británica de Premoniciones con el objetivo, bueno, pues de anticipar catástrofes similares y de salvar vidas. Sobre este caso, bueno, pues se han hecho muchas películas. En fin, no me voy a extender más. Hay casos dentro del 11S, todos hemos leído, dentro del 11M. Son casos demasiado recientes, he preferido no tocarlos. Y como digo, no me voy a extender más. Cuanto menos seguro que los ejemplos y los casos que hemos visto, a pesar de ser una pequeña selección de una larga lista, son suficientes para, cuanto menos, invitaros a reflexionar sobre el fenómeno de los sueños premonitorios. Y una reflexión más. A pesar de que no sabemos cómo funciona exactamente, de que la ciencia no ha encontrado hasta la fecha una explicación plausible para la realidad del fenómeno, parece ser que durante los sueños somos capaces de trascender a otros planos donde captamos información de acontecimientos que tienen lugar en el futuro o cuanto menos en el futuro que marca nuestra concepción lineal del espacio-tiempo, a la que antes me he aludido. Bueno, quizás algún día, quién sabe si gracias a un sueño o un sueño premonitorio, descubramos la solución al enigma. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo no sé si me estáis escuchando, yo no escucho nada. Estoy leyendo en la pantalla una pregunta. ¿Podría ser que se confundan sueños premonitorios con episodios de déjà vu y por lo tanto no tendrían nada de premonitorios? Bien, hay investigadores que han especulado ese tema,
Para mí son dos fenómenos absolutamente diferentes. Sería largo, extenso, hablar de ello. Yo creo que cuando, y todos hemos visto, yo que sé, hasta en Matrix, ¿no? Lo que es la sensación de ese déjà vu. El déjà vu no nos está mostrando un hecho futuro. De hecho, nos está mostrando un hecho pasado. Cuando en estos casos, en algunos de los que he ido explicando, pues suceden esas ideas, esos sueños premonitorios, hablan siempre de futuro, evidentemente. Hablan de cosas que tienen que suceder o que supuestamente van a suceder. Para mí son, como digo, fenómenos absolutamente diferentes. Sí. Siempre que se cuentan lo que es. Gracias, Sira, por la pregunta. Yo no solo he contado sueños negativos. También, de hecho, hay sueños positivos. Sueños como los de Einstein. También, por ejemplo, bueno, me he quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? Graham Greene también tuvo sueños. Es decir, no todos son negativos. Lo que sí que ocurre es que nos llaman más la atención, como he dicho antes, por las consecuencias dramáticas que tienen los sueños negativos. Tienen más fuerza, pero también ocurren. También se producen sueños que son positivos, gracias a Dios. Chicos, yo no sé, porque no estoy escuchando nada. No sé si igual por el sonido del... A ver. Chicos, no escucho nada. No sé si hay preguntas o no. David. Ahora sí que os escucho. Sí, Chicos, no escucho nada. No claro, sé. tú te estabas escuchando a ti mismo en este caso. No, que va, ni eso. Bueno, lo interesante es que te hayan estado escuchando todos los amigos que estaban pendientes de toda la conferencia, magnífica conferencia que nos ha ofrecido. Todo ha ido bien, ¿no? No ha habido problemas. Perfecto, todo. Hay algunas preguntas más que se han quedado en el tintero. Si te parece, David, te las pasaré por privado y perfecto. Si es posible, pues les contestas a estos amigos que la han realizado. Agradecerte que hayas estado con nosotros y bueno, pues esperarte que para el año que viene, si es posible y este bichito nos deja tranquilos, pues podamos compartir estas conferencias, por supuesto, de forma presencial. Fíjate, yo no he querido ser malo porque además es algo que lo estamos viviendo. Pero sobre el tema precisamente del COVID-19 también ha habido premoniciones. También, y lo saben. Pues lo dicho, David, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Un abrazo.